Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, vamos a empezar de una vez en materia con este curso. No voy a hacer una gran introducción, lo que les explicaré será aquí de manera a base para que lo entiendan un poco cómo funciona el JavaScript, para empezar de una vez con lo básico de este lenguaje. Primero, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador. Es muy utilizado para dar animaciones, volver un sitio web más dinámico. También es un lenguaje de programación que se ejecuta en la parte del cliente, es decir, de que todo lo que realicemos de manera visual hacia el usuario, eso depende de JavaScript. Es decir, cuando ejecutamos un botón, se nos muestra una alerta, una ventanita de mensajes diciendo ha ocurrido un error. Esto es gracias a JavaScript, pero esa parte de JavaScript que se veía solamente desde el lado del cliente, desde el lado del usuario, se ha ido a otro nivel. Bueno, sin más preámbulos, comencemos de una vez. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Como lo dice en el título, vamos a aprender acerca de las variables, ¿sí? Y un poquito de la sintaxis de cómo manejar JavaScript. ¿Listo? Aquí en mi proyecto, como siempre, tengo organizado unas carpetas. En este caso, la carpeta de imágenes no la voy a usar, que era del video tutorial anterior. Voy a eliminarla. Digo que sí, y solamente me quedaré con la del CSS y la carpeta de JS, donde no tengo nada. ¿Listo? En esa carpeta de JS va a crear un archivo que se llame script.js. ¿Listo? Crear ese archivito dentro de la carpeta JS y voy a mandarlo a llamar acá, porque voy a escribir el código en un archivo aparte y no aquí abajo de finalizando la etiqueta body, porque de esta manera el código se ve más ordenado, es un poquito más limpio, y lo que se ha pretendido y lo que se ha querido ahora bajo todos los conceptos de programación es que todos nuestros apartados, tanto las vistas y la parte lógica de nuestro sitio web o ya sea una aplicación, todo debe estar de manera organizada para que se pueda ser más entendible. De igual forma, cuando estemos haciendo llamado a este archivo script.js, hacerle la importación aquí, nuestro navegador lee el documento como si el código que está dentro de nuestro archivo script.js estuviese aquí pegado, ¿sí? Por eso no hay problema. Para mandar a llamar vamos a utilizar la etiqueta link. Vamos a especificar, la etiqueta script, ¿sí? Y vamos a especificar la ruta en donde está almacenado. Pues como está dentro de la carpeta JS, vamos a mandar a llamar el archivo script.js. Vamos a ir a nuestro navegador. Pues por el momento no hay nada, como no hemos escrito nada en mi documento JavaScript, no hay nada. Entonces vamos a empezar con lo primordial, que es empezar a explicar un poco sobre la sintaxis de este lenguaje. Listo. ¿Qué diferencias o no muchas diferencias tiene este lenguaje a muchos lenguajes de programación como Java, C, etcétera? Por ejemplo, en Java y en C es necesario especificar el tipo de dato que va a almacenar una variable. En este caso, en JavaScript no es necesario. ¿Cómo así? Esa parte de especificar el tipo de dato que va a almacenar la variable no lo entiendo. ¿Por qué? A ver, voy a explicar un poco aquí. Voy a hacer un comentario escribiendo aquí tipos de datos. Tipos de datos existentes en los lenguajes de programación está el integer, ¿sí? El integer es un tipo de dato, llamémosle aquí, tipo de dato numérico, tipo de dato
entero numérico. Es decir, que son todos los tipos de datos de manera numérica, que son enteros, o sea que no poseen ni comas ni puntos, nada, o sea que es solamente especificado por un solo número, es decirlo así. Existe el tipo de valor double, que son los tipos de valores o tipo de datos que poseen decimales, ¿sí? Pero esa tiene una longitud como decir muy limitada. Entonces también existe el tipo de dato char, que son el tipo de dato que almacena caracteres, es decir, pongámoslo aquí, tipo de dato de caracteres, pongámoslo aquí entre comillas cada uno para que no se le vayan a olvidar. En decimal, listo. Un carácter de una cadena de texto son las létricas de cada palabra. Es decir, aquí en este comentario está la palabra caracteres. Un carácter sería una sola letra, o sea, sería la S o la T o la C. Entonces sería, digámosle aquí, una letra. ¿Listo? ¿Listo? Aparte de esto, también existe el tipo de dato de cadena de texto. Este es muy conocido por su nombre, es string. El tipo de dato string me da la posibilidad de que yo pueda almacenar tipo de dato de cadena de texto. Cadena de texto. Me da la posibilidad de guardar cualquier cantidad de texto, ya no importa su tamaño, ¿sí? A ver, entonces como les venía diciendo, en ciertos lenguajes de programación es necesario especificar en la variable el tipo de dato que almacenar. Bueno, me estaba comiendo un tipo de dato también que es un definer, que en realidad no es un tipo de dato, pero son tipos de datos nulos, o sea, tipos de datos nulos. Tipo de datos indefinidos, porque el tipo de dato nulo también es otro tipo de dato muy aparte, muy diferente al definido, aunque son muy similares. El tipo de dato indefinite es que no va a tener definido un valor como tal al declararse la variable. Ahí te explico un poco más acerca de esto. Listo, vamos a escribir la sintaxis de cómo declarar una variable en Java. Y vamos a escribir la sintaxis de cómo declarar una variable en JavaScript. Y vamos a ver la diferencia entre esa parte, entre estos dos lenguajes. Aunque es muy similar en el resto de funciones. Pongámosles aquí sintaxis en otros lenguajes pues, de programación. En otros lenguajes de programación tú tenías que especificarle int, por ejemplo, número, porque quiero que almacene un número, y cerramos. Si fuese una cadena de texto, escribíamos aquí nombre y almacenaríamos aquí el nombre de la persona. Por ejemplo, sería en este caso, digamos, Juan, ¿sí? Pero a diferencia de JavaScript, no es necesario especificar el tipo de dato. Entonces vamos a escribir aquí sintaxis en JavaScript. Para declarar una variable en JavaScript es necesario especificarle la palabra reservada var, que significa que va a ser una variable. Voy a escribir un nombre, digamos número, ¿sí? Y voy a almacenar en el número 3. Mire, antes de declarar el nombre de mi variable, no es necesario especificarle el tipo de dato.
porque ya por defecto mi lenguaje ya detecta qué tipo de datos está almacenando. Es algo muy interesante y muy chévere porque te ahorra esos problemitas de que a veces me olvida especificar el tipo de dato, etcétera. Entonces comentemos esto por aquí. No se preocupen chicos, esto lo voy a dejar en GitHub. Voy a comentar esto por aquí porque vamos a ejecutar nuestra variable y esto nos va a dar error porque, como ven, no están declaradas como variables, como he mencionado acá. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a ver para evidenciar de que realmente el 3 si se va guardando en nuestra variable número? Listo, vamos a imprimir por consola en nuestro navegador, la consola de nuestro navegador. Para abrirla vamos a darle control shift I en mi caso, o clic derecho en nuestra página o nuestro documento HTML, le damos a inspeccionar elemento. Aquí hay una barra de opciones y nos vamos a la opción de consola. Listo. Para imprimir eso ahí por consola es muy sencillo. Le decimos que console.log, ya vamos a la consola y con la función log quiero que me vaya a imprimir algo. ¿Qué me va a imprimir en este caso? La variable. ¿Por qué la variable? Porque es la que está almacenando el número 3. Voy a guardar cambios. Sí, voy a guardar cambios aquí. Y como pueden ver, al refrescar el navegador, me imprime por consola el valor del número 3. ¿sí? Se supone que en otros lenguajes de programación este tipo es de tipo numérico, de tipo entero. Pero si yo cambio el 3 a un texto, pongámosle bienvenido al curso de JavaScript. Guardamos, volvemos a refrescar el navegador y vuelve y me imprime el nuevo valor de esta variable. Es impresionante, ya que no tuve que cambiar primero el tipo de dato de mi variable, sino que el de una, al ver de que dejó ser entero a string, no le dio problemas y lo imprimió sin ninguna importancia. Listo. Esas son, como decir, la sintaxis básica de nuestro lenguaje JavaScript. Ahora vamos a aprender poquito a poco acerca de las constantes. Bueno, listo. Ahora, ¿qué son las constantes? Vamos a dejar aquí la impresión, comentémosla. Bueno, si lo vamos a ver aquí, las constantes son tipos de datos que siempre van a ser iguales, que su valor que almacenar siempre va a ser el mismo, nunca va a cambiar. Por eso el nombre lo dice, que es una constante, ¿sí? Que siempre el valor va a permanecer siendo el mismo, ¿sí? Pongámosle aquí constantes, ¿sí? ¿Cómo podemos declarar una constante en JavaScript? Es muy sencillo. Para declarar la variable, la constante en JavaScript, la palabra reservada es const, el nombre de mi constante. En este caso no es necesario decirle que la constante sí o sí tiene que escribirse en mayúsculas, como en algunos otros lenguajes vuelvo a nombrar, que son muy buenos, como Java. Es necesario especificar que mi constante sea escrita en mayúscula, como por ámbito, y mejorar como la destreza de programación en cuanto a la parte de la sintaxis. En este caso yo voy a seguir ese mismo paradigma para que se vea como más elegante el código. Entonces voy a escribir aquí mi constante, ¿sí?
y que va a almacenar mi constante. Listo, va a almacenar cualquier texto. Recuerden que estas constantes también puede guardar enteros, al igual que cadena de textos, ¿no? Pongámosle aquí un saludo, ¿sí? Y imprimamos aquí por nuestra consola el nombre de mi constante. Sí, vamos a ver qué texto me va a imprimir. Guardamos aquí cambios y refrescamos el navegador, abrimos nuestra consola y dice un saludo. ¿Es correcto? ¿Sí? Bueno, ¿a qué me refería yo de que una vez ya declarándose la constante y almacenando un valor, luego no se va a poder modificar? Bueno, esto es muy sencillo. Voy a hacer un ejemplito aquí con mi variable número. Mi variable número anteriormente se había declarado con un texto que dice bienvenido al curso de JavaScript. Ahora voy a decirle que el número ya no va a tener eso, sino que va a tener un valor de 4. Listo, se supone de que como las variables, su valor sí puede ir variando, sí puede ir cambiando. Esto no debe ocurrir error, o sea, de que no se va a imprimir el texto bienvenido al curso de JavaScript, sino que se va a imprimir el valor del número 4, que es el nuevo valor de mi variable. Guardamos los cambios y vamos a ejecutar en el navegador. Listo, como pueden ver, esto no ha tenido ningún problema. Sigue siendo la misma variable declarada acá arriba. Entonces vamos a ver si esto es posible con las constantes. Como he explicado anteriormente, su valor no cambia una vez declarado. Se supone que si con la variable con las variables se pudo hacer, intentémoslo hacer con una constante. Pongámosle aquí ahora Juan. Voy a imprimir mi constante y vamos a ver qué se nos muestra por la consola. Lo más seguro es que sea un error. Listo, dice que hemos asignado a la constante una variable, ¿sí? Como un valor de variable, ya que como las constantes tiene que estar un valor definido que sabemos que nunca va a cambiar, entonces pues es mejor en ciertas ocasiones utilizar con las variables para estar reutilizando como ciertos fragmentos de código. Pero las constantes son muy utilizadas para valores estáticos que usted necesita que el usuario esté ingresando constantemente y que sabemos que no van a cambiar. Listo. Bueno, por este lado ha sido como la parte de la explicación acerca de las variables y los tipos de datos que existen en JavaScript. Esto no ha sido muy a fondo, ha sido por encimita para que vayamos entendiendo acerca de las variables en JavaScript. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, dale manito arriba, suscríbete, compártelo, porque seguiremos poco a poco con este curso hasta llegar a un nivel avanzado y podremos hacer lo que han visto en la introducción: validación de formularios, envío de datos por la petición AJAX, por las cabeceras de datos HTTP, que son las peticiones AJAX, por el método POST y GET. Entonces espero que estén bien, que les haya gustado. Les mando un saludo, hasta la próxima y chao.